Muy bien. Entonces, habíamos quedado que luego de la entrevista, que no debe ser un interrogatorio policial, sino que debe ser una conversación en un clima ameno y cordial. Una vez recolectados los datos, los tenemos que saber volcar en la historia clínica para saber dialogar con los familiares. Ahí vamos a utilizar un tipo de vocabulario. Luego, para conversar con los colegas, con los médicos y con todo el equipo de salud, tenemos que utilizar las palabras correctas y el vocabulario preciso. Hay que manejarlo muy bien y conocer bien las palabras que estamos utilizando. Luego, tenemos que tener presente cuando el paciente menciona algún tipo de bandera roja. ¿Sí? Bandera roja, como toda bandera roja, como toda luz roja, es un signo de alarma, ¿no? Son signos y síntomas que indican probable patología de carácter grave, que seguramente nosotros no tenemos las herramientas para resolverlo, por lo que debemos derivar a su médico clínico, a su médico de cabecera, a su médico especialista, etcétera. Es una alerta para nosotros y nosotros tenemos que derivar al paciente. A ver, si bien hay patologías de origen oncológico que tal vez el paciente refiere a un dolor nocturno, un dolor constante, tal vez haya la presencia de algún tumor, ¿no? Recuerden que la definición de tumor vendría a ser algo así como un bulto, ¿sí? Si hay pérdida del apetito, si hay pérdida de peso, si hay excesiva fatiga, ¿no? Signos y síntomas que no se estarían correspondiendo con la patología que consulta el paciente, por lo tanto es una alerta, es una alarma. Lo mismo cuando no te cierran las cuentas, digamos que el paciente dice que tiene fiebre, sudoración nocturna, que hay trastornos emocionales, hay cambios en su humor, hay inflamación, hay enrojecimiento. No sabemos, por lo tanto, siempre a su médico clínico, a su médico de confianza, a su médico de cabecera, un médico especialista. Si hay cambios en la audición, dolor de cabeza, trastornos en la deglución, cambios en la visión, incoordinación, tranquilamente podemos estar conversando de algún tema de origen neurológico. Recuerden que nosotros vamos a estar desarrollando la visión, ¿no? El ojo clínico. Entonces, tal vez algo que no se da cuenta el familiar, que el paciente empieza con algún temblor muy fino, seguramente nosotros, conforme avancemos en la profesión y la experiencia, hagamos la pesquisa. Entonces, es por eso que debemos derivarlo. Lo mismo alguna patología de origen cardiovascular, si hay dificultad para respirar, si presentas mareos, dolor de pecho, edemas, dolores en ambos miembros, o alguna cuestión genitourinaria, gastrogenitourinaria, ¿no? Con dolor abdominal severo, frecuente, acidez, vómitos, náuseas, ardor de pecho, cambios en la menstruación en las mujeres, tenemos que prestar atención. Entonces, nosotros tenemos que conocer el estado de la enfermedad o de la lesión del paciente. El paciente de momento va a concurrir con una derivación médica, con una orden. Entonces vamos a conversar sobre su historia pasada y ahí vamos a obtener datos que seguramente serán relevantes. Conversaremos respecto del contexto del paciente. Entonces, bien, un dato relevante a recolectar, más allá de que ya tenemos los datos administrativos, nombre, apellido, género, luego conversaremos por qué es importante o no saber el género de la persona, dirección, teléfono, correo electrónico, edad, ¿no? Este, la edad del paciente, hay algunas patologías que se asocian o que son más frecuentes según las edades y otras respecto de el género posiblemente también. Entonces, una vez que sabemos con el diagnóstico médico que tiene el paciente, debemos conocer el estado de la patología, el estadio de la patología, si no está en un estadio agudo, subagudo o crónico, el diagnóstico, tenemos que llegar nosotros al diagnóstico kinésico para luego plantear un tratamiento, diseñar un tratamiento y esbozar el pronóstico que podría llegar a tener el paciente. Respecto de la patología, si es crónico significa que es de larga data, si es agudo que lleva algunos días, más de 10 días, y si es agudo, aproximadamente 6 meses. Entonces debemos recolectar los antecedentes de importancia. Si el paciente presenta enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades psiquiátricas, enfermedades oncológicas, etcétera, ¿no? Luego ver los factores ocupacionales, de qué trabaja, cómo trabaja,
si hace gestos repetitivos, si está sentado, si está de pie, si está en una postura estática, si manipula cargas, etcétera. Todo esto vendría a ser algo así como la historia clínica laboral. Luego, qué tipo de actividades lúdicas realiza, si realiza actividad deportiva, si realiza actividad física, y si sabe si alguna vez le han diagnosticado escoliosis. Luego le preguntamos qué medicación toma, indicada por el médico, ver que el paciente no se automedique. Acá tenemos como información muy rica respecto de quién es el que indica la medicación. Luego el paciente puede referir que realiza otro tipo de medicina que no vendría a ser la alopática, la convencional, sino que puede ser medicina homeopática y o medicina ayurveda. La medicina ayurveda tiene más que ver con la alimentación y la homeopática es una medicina descubierta por Samuel Hahnemann hace muchísimo tiempo atrás, pero no utiliza medicación farmacológica clínica, sino que es toda medicación utilizada de plantas y animales. Luego preguntarle al paciente cuántas comidas realiza, 4 comidas, 6 comidas, 3 comidas, y qué calidad de comida, qué come. Si tiene claro que su alimentación vendría a ser algo así como su combustible, así como cargamos nafta y le ponemos nafta al auto, lo mismo es para nosotros la alimentación. Si tuvo intervenciones quirúrgicas, acá es muy frecuente que el paciente diga, ah, sí, claro, pero cuando tenía 20 años, y tal vez tenga 60, es el mismo cuerpo. El paciente muchas veces como no puede asociar, no puede unir que eso que pasó hace 40 años se siga manifestando o estando presente o tenga alguna secuela al día de hoy en la actualidad. Si el paciente tiene alergias, si usó o si utiliza plantillas actualmente, si bruxa, si utiliza placa de descanso. Entonces, nosotros debemos saber cuál fue la causa, cuál fue el origen de la lesión, la etiología de la enfermedad, de qué modo apareció, si fue una lesión, si fue un golpe, a partir de qué episodio comienza. Sabemos que de cara a analizar el dolor o a evaluar el dolor es absolutamente subjetivo, por eso es importante utilizar una escala visual analógica, indicando que 10 es mucho dolor y 0 nada. Entonces el paciente va a mencionar dónde considera que está actualmente su dolor. Tal vez lo que sea 5 para un paciente es 8 para otro paciente, tal vez cuando mencionen que están en dolor 2, entonces uno le puede preguntar si es molestia o es dolor, no, puede decir que sea dolor, tal vez para otro sea molestia, entonces es importante tener como registrado siempre qué estadio de dolor menciona el paciente antes, durante, al final de la sesión, a lo largo de la semana, al comienzo de la aparición del dolor, cómo está ahora, etcétera, ¿no? Para ver la evolución. Ver qué actividades lo agravan, qué tipo de posturas, si sentado, de pie, acostado, con la apertura de brazos, con cierre de brazos, qué actividades lo alivian, acostado, sentado, si utiliza termo o crioterapia, es decir, si usa frío o calor, y el tiempo de evolución de la patología. ¿Cuánto hace, como decíamos recién, si es aguda, subaguda o crónica? Luego es interesante preguntarle al paciente si ya realizó tratamiento kinésico por esta misma patología. Muchas veces el paciente ya consultó otro colega sin resultado o con resultado negativo. Entonces hay que preguntarle qué tipo de tratamiento realizó y qué tipo de resultado obtuvo. Luego, a partir de la aparición del COVID-19, nos cambia radicalmente la forma de atención y la anamnesis, ya que hay que preguntarle al paciente si tuvo COVID y si fue contacto estrecho, si fue un caso sospechoso. Entonces, esto nos va a cambiar radicalmente, nos cambia la forma de atención. Sabemos que es una patología nueva, muy dinámica, que debemos hacer un triage antes de que el paciente venga al consultorio. La definición de caso cambia constantemente, por lo tanto debemos estar actualizados todo el tiempo en las páginas del Ministerio de Salud de Nación y atender con el protocolo que indican las autoridades sanitarias
respecto de la cantidad de pacientes, la ventilación y la utilización de equipos de protección personal en función de las actividades que realicemos. Entonces, lo que hacemos con el sistema con el triage, que es un sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencia, basado en necesidades terapéuticas y de recursos disponibles. Entonces, a partir de ahí, el paciente también toma conciencia. De momento, los pacientes como que les cuesta, en mi caso particular, digo, los pacientes que van a venir al consultorio y les envío un formulario Google, en este caso hago una llamada telefónica, digo, te voy a llamar el día de la sesión a la mañana temprano para que me digas los signos y si tenés estos signos y síntomas. No, te lo digo ahora. No, no, pero es que ahora no tiene ningún tipo de validez porque tal vez el turno es dentro de 48 horas. Por lo tanto, es importante que la población se concientice de en el momento qué es lo que va a realizar. Es lo mismo que cuando uno va al supermercado y le toman la fiebre. ¿Sí? Es lo mismo. Si yo me tomo la fiebre hoy y al supermercado voy la semana que viene, no tiene ningún tipo de validez. Entonces, en las páginas de Argentina o en la aplicación, vamos a encontrar la definición de caso, las preguntas más frecuentes, quién es un caso sospechoso, quién es un caso confirmado, cuáles son las recomendaciones que debemos tomar y estamos frente a una patología que de momento no tiene ni vacuna ni tratamiento. Por lo tanto, es súper importante tomar responsabilidad respecto de los cuidados que debemos realizar.